Buenas tardes a todos, mi nombre es Ignacio Talavera y voy a presentar SIG integrado en contexto empresarial. Quería agradecer a los organizadores del evento por dejarme presentar antes de que se arrepientan. Bueno, básicamente me voy a presentar. A mí no me gustan mucho las personas que empiezan a hablar mucho de uno y presentarse, y yo no voy a hacer eso. Básicamente, ahí está. Además de ser ingeniero, soy comediante, entonces estoy como usando esto como un ensayo, así que... Pero no voy a hablar de mí. Bueno, también soy músico, sí. Toco la guitarra y soy un poco bestia para presentar, no me sale mucho arrancar, no sé cómo empezar a decir, qué cosas empezar a decirle, porque ya estoy como medio cansado, con la panza llena después de almorzar. Y bueno... Básicamente estoy acá porque trabajo en la Intendencia de Montevideo, básicamente más especializado en Sistema de Información Geográfica, alrededor de 10 años, más orientado a la parte de arquitectura de software. Soy arquitecto de software, está bueno decir soy arquitecto de software porque no hay ninguna facultad de arquitectura de software. Uno empieza a decir que es arquitecto de software y yo soy arquitecto de software. Básicamente me especializo en Sistema de Información Gráfica, pero la parte más técnica de la arquitectura de software, no la parte de cartografía, geoprocesos y todas esas cosas que la mayoría de acá creo que están acostumbrados a usar, así que capaz que se aburren un poco, pero es cortito. Soy programador también, a veces las cosas no me salen bien, y para que tengan una idea en qué trabajo, qué cosas he hecho, básicamente soy uno de los creadores del Comoir, no sé si lo conocen, una aplicación que se usa bastante. También participé en la creación de los códigos QR. ¿Los tienen los QR de las paradas? Bueno, si viene alguien que tiene un celular con internet y está como diciendo, ay, no sé a qué hora pasa, bueno, si lee el código QR, no sea gil, y vas a obtener los horarios. Básicamente esas son dos aplicaciones más conocidas de internet y además hacemos una cantidad de cosas más. Pero yendo al grano de lo que es esta presentación hablaba de contexto empresarial, entonces vamos a definir un poco qué es un contexto empresarial. Digo contexto empresarial y capaz que a todo el mundo se le viene esta imagen de empresa, negocio, cometas, papeles, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que hay atrás de un contexto empresarial, lo que serían los sistemas empresariales. Por ejemplo, base de datos centralizadas, usuarios globales, una cantidad de sistemas corporativos, sistemas legados, todo lo que ustedes ya conocen, la tecnología que hay atrás de los sistemas empresariales que dan soporte a todo el negocio de una empresa o de una organización de gran porte. Definiendo un poco eso, en particular en la Intendencia trabajamos con la plataforma de desarrollo JE, que es Java Enterprise Edition, que son las tecnologías... Estoy como medio agachado, me di cuenta que se puede hacer así. ¿Ahí se escucha bien? La plataforma de desarrollo nos permite dar soporte a una cantidad de sistemas empresariales, tienen un stack tecnológico que no voy a entrar porque se van a aburrir mucho, pero básicamente son sistemas empresariales que dan soporte a eso con esta plataforma. Bueno, y básicamente los sistemas que ustedes más bien conocen son sistemas de información geográfica como GBSIG, que ya saben para qué lo usan, no se los voy a explicar. Bueno, tecnologías como PostGIS, GeoServer, y eso entrarían dentro del mundo de los sistemas de información geográfica. La idea un poco acá es conceptualizar un poco como una fusión entre esos dos mundos que son necesarios a la hora de desarrollar sistemas corporativos o empresariales. Entonces, por un lado tenemos los sistemas empresariales y por otro, los sistemas de información geográfica. Y en este contexto, bueno, integrar sistemas de información geográfica a sistemas empresariales. Generalmente se hace de manera muy artesanal, combinando que la integración la hacen las personas, o se publican mapas por un lado, se editan datos corporativos por otro. Y bueno, más o menos un poco el contexto de esta charla es Por lo que un SIG integrado a un contexto empresarial, voy a utilizar este concepto. Mi definición es un SIG empresarial, básicamente, voy a hablar de eso. Yo tengo como una receta como para entender cosas que primero entiendo qué no es lo que estoy definiendo. Entonces vamos a empezar por definir qué, para mí, humildemente, no es un SIG empresarial. Y no quiere decir algo malo, por eso está el dedito, que no sea SIG empresarial no es algo malo, simplemente no se adecua a un contexto empresarial. Y básicamente la historia de siempre. Por un lado tenemos los productores de datos geográficos, que generalmente utilizan sistemas de información geográfica para editar y publicar las capas y editarlas, pero no tienen mucho que ver
con los sistemas de información corporativos que tienen datos en un modelo relacional mucho más complejo. Entonces lo que se termina haciendo es, por un lado, editando la información alfanumérica y por otro lado, esto es un problema que ya existe, no estoy inventando nada nuevo, pero como que lo repito para entrar en contexto. El problema que hay es que la mayoría de la gente, bueno, por lo menos lo que hemos visto en estos años, el problema que había es, y que sigue existiendo, que por un lado se producen datos geográficos en shapefile, en coso, en tablitas, coso, para un usuario final, para una cosa media chica, digamos, no estaría mal. El problema es cuando nosotros queremos eso, integrarlo en un contexto empresarial donde hay una cantidad de bases de datos, tablas, relaciones entre entidades, etc. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Atándolo con alambre, ¿sí? No hay una solución integral bastante conocida, por lo menos nosotros en la Intendencia tuvimos que trabajar bastante para eso. Entonces, le puedo dar un ejemplo de qué sí para nosotros es un sistema geográfico empresarial. Bueno, hay un ejemplo que está publicado en el GeoMBD, es un framework para desarrollar aplicaciones geográficas empresariales que junto con Miguel Barone desarrollamos. Miguel es más el padre de la criatura, yo vendría a ser el tío. Está publicado en el software público y creemos que por las pocas descargas que tiene, como que no entiende, la gente no entiende para qué sirve o capaz que no se adecua a su contexto, y yo voy a insistir de nuevo que es algo maravilloso. Básicamente se ve así, visualmente a ninguno le va a llamar la atención porque lo pueden hacer con GBSIG, con cualquier herramienta SIG que ustedes utilizan, pero lo más crocante y jugoso de esto es lo que está adentro y lo que no se ve, que es la arquitectura de software de este sistema. Es una arquitectura orientada a servicios. La lógica de persistencia y de carga y de edición de datos se hace en un servidor de aplicaciones empresarial. Entonces es una arquitectura en 3 capas. No lo voy a aburrir con esto, pero básicamente esta es la diferencia con otros sistemas de información geográfica que ya conocen. Por eso es empresarial. ¿Por qué es empresarial? Porque yo heredo todas las bondades de un sistema empresarial en un servidor de aplicaciones, autenticación, seguridad, etc. No tengo que volver a reinventar la rueda. Y otro concepto que utiliza, que está muy bueno, es que una layer, una capa, no es una tabla. Yo puedo abstraer la capa geográfica como un conjunto de tablas relacionales que dependen de otras, como cuando uno define cualquier sistema de información común y corriente. Generalmente en los SIG comunes lo que uno hace es tiene una tabla o una geodatabase o un shapefile, pero es una tabla. No tengo N tablas que me conforman una capa geográfica. Con el GeoMBD lo pueden hacer perfectamente, de manera preciosa. Y bueno, otro ejemplo, para ir terminando, GeoEditor también es un componente que se diseñó en la Intendencia. Básicamente es un componente empresarial desacoplado, que es para las aplicaciones donde parte del negocio de la aplicación, solo una parte es geográfica, no todo. Yo no puedo resolver un SIG. Con todo el negocio de la Intendencia no se puede resolver con un SIG. Entonces, este componente lo que hace es, se integra de manera desacoplada a una arquitectura empresarial de una aplicación empresarial. Y GeoEditor es un ejemplo. Básicamente, hablando un poco técnicamente, es una extensión, es un componente visual implementado en JCF que extiende Open Layers. Entonces, el desarrollador no tiene que escribir JavaScript en su aplicación, sino que simplemente definiendo unos tags, para él es lo mismo agregar un componente de un calendario que un componente de mapa. Y lo más interesante, más o menos esto es un ejemplo, es un sistema el HIP que lo presentamos en la GIAP. Básicamente se llama consulta integrada de padrones y bueno, acá muestra una consulta. Visualmente no llama la atención, pero lo que sí es interesante es lo que está atrás, que el desarrollador que hizo esta aplicación desarrolló la aplicación como cualquier otra. Simplemente incluyó el comportamiento geográfico como un componente más. Y esto es otro tipo de integración. Algo más interesante es que la edición se hace a través de Kubernetes Spatial y JPA, o sea que el componente está totalmente acoplado a una plataforma geográfica de manera integrada. Y bueno, básicamente, para ir terminando, después de estos 2 ejemplos, todo esto es posible porque tenemos un equipo y una plataforma SIG basada en software libre, y es un éxito porque de hecho tenemos el GeoEditor, el GeoMBD está en producción en más de 10 aplicaciones para administrar y dar de alta
luminarias, para la gente de la UTAP, una cantidad da soporte a una cantidad de aplicaciones corporativas geográficas. Y lo podemos hacer porque fue producto de años de trabajo e investigación acerca de geomática libre, software libre. Y básicamente lo que quería compartir con ustedes es que el software libre por sí solo no sirve de mucho si no hay un proceso de desarrollo y un proceso de investigación serio detrás. Ese proceso en realidad lo que hace es genera un conocimiento, que con ese conocimiento lo podemos compartir a través de charlas internas, capacitación internas, a través de jornadas como esta y a través de la liberación del código. La mayor cantidad de aplicaciones, una cantidad de aplicaciones geográficas que hacemos en la Intendencia se están liberando o ya fueron liberadas. El GeoMBD es un ejemplo de ello. Y bueno, a través de esa liberación de código se forma una comunidad, como la de GBSIG, como la de Geomática Libre también, que está en la primera jornada, y ese conocimiento, esa comunidad nos hace estar parados en un nivel más alto a la hora de interactuar en el caso de la Intendencia, con proveedores, para que no nos vendan cosas que no son, y ser una contraparte calificada. Y bueno, y quería aprovechar para lanzar, que somos pocos y no le cuenten a muchos, que la semana que viene estamos lanzando el Cómo Ir Mobile para Android, para iPhone y para Web Mobile, y estos son los links que los pueden bajar, después les puedo pasar el link para que los bajen. Y bueno, ¿preguntas?